Para trabajar con polarización hay que inducir en el estudiante la idea de que la iluminación debe tener alguna dirección, es decir, que el estudiante establezca algún vínculo con un comportamiento vectorial de la luz. Para ello entonces coloquemos un primer polarizador. Obviamente él baja la intensidad. Hay que medir qué tanto baja esa intensidad. Posteriormente colocamos un segundo polarizador. Este segundo polarizador también va a reducir la intensidad y podemos girar ese polarizador lentamente e ir mirando cómo cambia la intensidad de la luz dentro de ese polarizador. El ejercicio con el estudiante puede ser muy fácil. Se le puede proporcionar un sensor de corriente, un fotodiodo, que sencillamente cambie la corriente cuando cambie la iluminación, y decirle al estudiante que vaya midiendo la intensidad de la luz para distintos ángulos. Entonces primero busca el sitio de mayor intensidad, que puede ser aquí, en donde asumiríamos que los dos polarizadores están paralelos, máxima intensidad, e ir rotando un polarizador, por ejemplo de 10 grados en 10 grados, e ir midiendo la intensidad. Después de que él vaya teniendo datos de intensidad medida en términos de corriente o en términos de voltaje, depende del sensor, contra ángulo de rotación del polarizador, podrá entonces con eso construir una gráfica que puede ser en principio de I contra teta, después de I contra coseno teta, después de I contra coseno cuadrado de teta, y ya con eso tendrá entonces una idea de lo que llamamos la ley de Malus, que me describe cómo cambia la intensidad de la luz en términos de la polarización. Vamos a hacer ahora un ejercicio un poquito distinto. Voy a encontrar la posición del polarizador que estoy rotando, donde tengamos menor intensidad. Aparentemente es como por acá. La pregunta podría ser al estudiante: ¿qué debería pasar si yo tengo en este momento dos polarizadores que son mutuamente perpendiculares, por lo tanto la intensidad es cero? ¿Qué podría pasar si coloco un tercer polarizador entre los dos? ¿Qué debería pasar? Entonces voy a colocar un tercer polarizador entre los dos y démonos cuenta que ese tercer polarizador entre los dos cambia la intensidad de la luz recibida en la pantalla. Repito, tengo en este momento dos polarizadores mutuamente perpendiculares. La pregunta es: si yo coloco un tercer polarizador en medio de estos dos, ¿qué esperamos que pase en cuanto a la iluminación observada? Si yo lo coloco, yo me doy cuenta que la iluminación observada cambia en intensidad. La pregunta es: ¿por qué cambia en intensidad? Si yo ahora roto el polarizador del centro y dejo los otros dos polarizadores quietos, yo me doy cuenta que estoy cambiando la intensidad de la luz a mi acomodo, de acuerdo con la rotación del polarizador de la mitad. Esto hace parte de lo que llama la polarimetría, que sencillamente es una técnica que sirve para medir el grado de polarización de un polarizador. La pregunta también es para los profesores: ¿por qué razón al meter el tercer polarizador entre este par que están mutuamente perpendiculares, la intensidad de la luz cambia? Un pequeño ejercicio que se puede hacer con los estudiantes para no solamente mostrarles la existencia de la polarización, sino la aplicación de la polarización para diferentes áreas, es colocar frente a una pantalla del computador una regla y frente a ella un polarizador.
Aquí claramente se observan regiones de colores en donde estamos mostrando que la luz, al ser polarizada, está mostrando una distribución de esfuerzos distintos sobre el objeto en estudio. Entonces, una de las aplicaciones está en medir concentración de esfuerzos, es decir, zonas donde haya mucha concentración de esfuerzos. Si ustedes observan acá, las franjas son muy delgadas cerca al centro de la regla, al hueco central de la regla, y se van haciendo cada vez más grandes a medida que nos alejamos de él. Eso lo que significa es que hay distinta concentración de esfuerzos en la regla. Fíjense cómo en los bordes hay mayor concentración de esfuerzos. Esa concentración de esfuerzos es la que típicamente se mide utilizando la polarización. Entonces yo puedo cambiar esas líneas cambiando el esfuerzo aplicado sobre ella. Con esto el estudiante puede evidenciar, miren, la polarización me sirve para que en una pieza de algún material yo pueda saber en dónde hay mayor esfuerzo aplicado, por lo tanto mayor posibilidad de ruptura. Otro pequeño ejercicio que se puede hacer con los estudiantes es sobre una pantalla blanca. Tenemos un plástico y sobre ese plástico tenemos un pedazo de cinta pegante. Si colocamos un polarizador al frente, él va a revelar la polarización y eso me permite entonces darme cuenta en la cinta cómo cambia la intensidad de la luz. Estamos polarizando.